Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, además yo le hice el encargo de que averiguara por la salud del policía que fue cobardemente atacado por unos bandidos desde la Universidad Nacional, bandidos que gozan de plena impunidad. ¿Cómo está este amigo nuestro, este defensor de nuestros derechos, este policía que atacaron de manera tan infame de Mar? ¿Qué sabemos? Pues doctor Fernando, nos dimos la tarea de averiguar en qué se encuentra el estado de salud de John Rodríguez, quien hace parte de esa nueva unidad que antes se conocía como el SMAT. Lo que nos han informado desde su situación personal es que sigue entubado, está sedado. Hay una buena noticia y es que ya se ha intentado retirar la manguera que le tiene el soporte vital porque ya presenta reflejos que responden a estímulos que le hace el personal médico, lo que significa que ha evolucionado de manera positiva su salud, pero el pronóstico sigue siendo reservado respecto de cómo va a seguir evolucionando su situación. Les encomendamos una oración, queridos amigos, queridos oyentes de la hora de la verdad, por este policía que fue atacado brutalmente desde la Universidad Nacional por bandidos que nunca fueron sorprendidos ni sometidos a la justicia, ¿no, Demar? Eso quedó en la impunidad plena. Ninguno, porque aquí, con la excusa de defender la autonomía universitaria, que nada tiene que ver con eso, han convertido las universidades en territorios vedados para la fuerza pública y los terroristas se entrincheran en ellas, atacan a la fuerza pública y en este caso, doctor Fernando, con explosivos de alto poder. Es lo que, donde no hubiera sido por el casco y la indumentaria que tenía puestas, pues simplemente pues lo vuela en pedazos. Y no entiendo por qué tanto silencio, obviamente, de los que apoyan a estos grupos criminales, que hay serios indicios, tiene mucho que ver con las estructuras de lo que han llamado las disidencias de las FARC. Bueno, no hay duda ninguna. ¿Y qué falta hace un hombre como Teodoro Campo, el admirable director de la policía de la primera época del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Qué falta hace un hombre como Teodoro Campo? El actual director de la policía no está dando la medida y no está respondiendo a la confianza que tantos teníamos en él. Qué pena, qué pesar tenerlo que decir. Lo decimos sintiendo que el corazón se nos parte en mil pedazos, porque teníamos fe en que el señor general que ha asumido el cargo de director de la policía mereciera nuestra confianza. Bueno, ¿y dónde está la necropsia del coronel Dávila, Demar? Pues esperaba, doctor Fernando, anoche tener noticias del documento que demostraría las razones de la muerte del coronel Dávila. Todo en tiempo récord. Sigue la polémica alrededor de por qué razón se dispuso eh, del cuerpo de manera tan rápida, si realmente hay o no hay confirmación de lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro sin conocer siquiera la escena del crimen. No estuvo allí, pero además, doctor Fernando, el trino que borró el ministro de la Defensa, donde decía que había habido 2 disparos y luego lo eliminó. Todo esto genera muchas dudas, sobre todo porque sí que es una presión indebida del Ejecutivo salir a opinar sobre las causas de la muerte de una persona que pertenece directamente a los servicios de seguridad de la Presidencia de la República. Las cosas que llaman la atención, entre otras, es que una vez ocurrido el hecho el día viernes, aparece primero seguridad de la Presidencia de la República en la escena del crimen o en la escena de los hechos y posteriormente inclusive policía militar y demás, pero el CTI y la Fiscalía, que estaba a menos de 7.000 metros de distancia, pues apareció posteriormente. Una periodista de Blue Radio, doctor Fernando, hizo unas revelaciones el día de ayer bien interesantes alrededor del caso. Ella estaba siguiendo la situación, habló con el coronel Dávila en muchas ocasiones y él siempre le manifestó desde muy entrados el mes de junio que él estaba dispuesto a ir a la fiscalía a rendir testimonio. Él temía
que se convirtiera en el chivo expiatorio de todo este proceso y fuera el único culpable. Ya, dice la periodista, había una relación de preacuerdo con la fiscalía para entregar una cantidad de información con la que él salvaría por lo menos su pellejo. Y ya inclusive le habían indicado que por lo que había ocurrido, inclusive si cualquier cosa, por mal que le fuera, tendría una pena de 2 o 3 años de prisión. Fue lo que le dijeron a la periodista. La periodista inclusive publicó diciendo que había muchas dudas y preocupaciones respecto de que un oficial pudiera terminar involucrado, solamente uno, en todo el escándalo. Y ese oficial era el del apellido con D, de Dávila. Ella relató que el coronel Dávila deja a su mamá, a su hermano en el aeropuerto internacional El Dorado, que de regreso llama a su hermano y le cuenta la gran noticia, esto sobre las 6 de la tarde ya. Recuerde que la situación se reporta a las 6:45 cuando se dice que se suicidó. Le reporta a su hermano que está muy feliz porque los niños de las selvas del Guaviare, que es lo que utiliza como expresión, fueron encontrados con vida y está feliz por eso. Y su regreso a casa pues se da en el marco de esa situación. 5 o 4 minutos después, simplemente hay una llamada de la esposa del coronel anunciando que se había quitado la vida. Y llama la atención también que se revela que la primera persona a la que llamó el estafeta, el decano, bueno, quien le cuida, el escolta, fue a la esposa y no al superior de él. Eso llama mucho la atención. Pero como si no hubiera suficiente suspicacia, doctor Fernando, en todo este proceso llega una que nos deja plop, y es que se conoció que le dieron vacaciones al conductor del coronel Dávila. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, señor general William René Salamanca. Qué vacaciones tan raras está dando usted ahora. No, general, usted tiene mucho que cuidar. Usted tiene un respeto ganado durante muchísimos años de servicio a la nación, un respeto que la nación le tiene. No juguemos con fuego, señor general Salamanca. Muy bien, de manera pues que esto queda así y esperamos una necropsia que se produce normalmente en 2 o 3 horas. Tranquilamente, la necropsia más cuidadosa. Como estudiantes de Derecho Penal visitábamos el Instituto de Medicina Legal y asistíamos a las necropsias con dificultades a veces porque los que estudiamos Derecho no siempre estamos capacitados para este tipo de espectáculos, pero los teníamos que ver, los teníamos que apreciar, los teníamos que aprender en nuestras clases de Derecho Penal especial con el doctor Lisandro Martínez Zúñiga, alma bendita. Muy bien. Entonces, a propósito de eso, doctor Fernando, dos cabos que no pueden quedar sueltos. En la manifestación que hizo el presidente Gustavo Petro, que él llamó como multitudinaria, que no lo fue, recordemos, la semana pasada, esto fue para el 7 de junio, él decía que hacía una afirmación que me parecía la más grave respecto de que según él, a pesar de que estuvieran presionando, inclusive llevando al suicidio, podían buscar lo que fuera y no iban a encontrar nada. ¿Por qué el presidente Gustavo Petro utilizó esa expresión? Que estaban llevando gente al suicidio. Primero eso. Y segundo, esta conversación breve que tuvo el coronel Dávila con una periodista de la revista Cambio, con Silvia Charri. Escuchemos. Oscar Darío Dávila. Sí. Coronel, ¿cómo está? Habla con Silvia Charri, periodista de Cambio. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, me alegra mucho, coronel. Le estoy marcando porque desde hace unos meses venimos trabajando el tema de coyuntura y en medio de esas investigaciones nos llegó su nombre y por supuesto en mi deber periodístico pues le estoy llamando para preguntarle su versión. ¿De qué? Perdón, ¿de qué me habla? Le hablo de las chuzadas de las empleadas de Laura Sarabia. Ah, no, ¿y qué pasó luego? No entiendo. Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto para que usted me diga qué tan verdaderas son. Creo que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso, es lo único que yo te puedo decir.
porque no, Ok, no, eso sí me da pena contigo porque, mejor dicho, me acaban. claro. Pero, coronel, solamente quería saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar y ya. Bueno, muy malita la entrevistadora, pero en fin, ahí insistía y el coronel dice que lo acaban. Lo acaban si entra a referirse a un tema que tiene prohibido, que ese tema lo tienen que dilucidar y manejar las personas de más alto nivel, es decir, los jefes del coronel Dávila, ¿no? Que llegan por una vía directo al general Salamanca y por la otra vía, por la vía civil, al señor presidente Petro. Así es. Bueno, Demar, cambiando de tema, le quiero contar que estoy supremamente complacido con el conocimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que dice una cosa tan simple, pero tan contundente, que el aborto no es un derecho. ¿Nos quiere contar? Pues, doctor Fernando, en las últimas horas se conoció una sentencia de la Corte Constitucional, la T-158 del 2023, que indica de manera sumaria, se los digo, el aborto no es un derecho fundamental, el aborto no está legalizado, no es una obligación del sistema de seguridad social practicarlo y tampoco hay una prohibición absoluta respecto de la práctica. Recordemos que en Colombia se ha establecido que se divide en dos fases el aborto. Y esas dos fases tienen que ver en que en una primera fase el aborto es posible simplemente en la voluntad de la persona que lo expresa y lo quiere practicar y la prestadora de salud se lo practica, y en la segunda simplemente bajo las tres causales. Lo cierto es que esta vez la Corte ha sido enfática en que no existe el tal derecho fundamental al aborto como se ha venido predicando en Colombia, y que por supuesto tampoco la legalización de la práctica ni la obligación del sistema de seguridad social en salud para practicarlo. Le pide al Congreso que haya una regulación respecto del tema, porque aquí venimos al tema de las semanas, de las 26 semanas en las que es posible el aborto. Después de las 26 semanas, el aborto sería posible a solicitud de la persona en la medida en que cumpla con las tres causales de la sentencia de Mónica Roa, recuerda usted, que era malformación en el bebé, imposibilidad o riesgo de la vida de la madre o producto de una violación. Eso es lo que ha dicho la Corte. Hay que dilucidar muy bien la sentencia, porque obviamente los proaborto en el país están diciendo que esto es un atentado contra los derechos fundamentales de la mujer. ¿Cómo le parece pues el derecho a abortar? Bueno, en fin, eso terminó. Demar, no solamente se fue de vacaciones el conductor del coronel Dávila, sino que también se fue otra vez el presidente. Sí, el presidente ¿O se Gustavo va? Petro se fue. Se fue. Ya se fue, ya se fue. A ver, El ¿para presidente dónde se Gustavo, fue esta vez el presidente de la República? En estos momentos de la vida nacional, hágame el favor, ¿para dónde se fue? ayer lo curioso es que, sabe usted, estamos muy pendientes de presidencia. Nos confirmaban que cancelaba toda su agenda y que iba a ser una semana que se terminaría con agenda privada, porque el presidente estaba muy preocupado por algunos asuntos. Entendemos la preocupación, obviamente. Lo curioso es que prendieron avión presidencial y rumbo a Alemania, el presidente Petro, para ir a luchar contra el cambio climático. Qué Debo horror. recordar, hace no más de 5 días, quizá 3, el presidente Gustavo Petro le pedía a los colombianos que le bajaran el consumo de la gasolina. Eso se lo pidió Gustavo Petro a los colombianos. Pero él se acaba de montar en su avión presidencial, va rumbo a Europa, exactamente a Alemania, y en su gira internacional aterrizará pues en Alemania para tener unas reuniones de alto nivel, hablar del cambio climático. Debe ser que el avión no deja huella de carbono. Va a reunirse con el presidente de Alemania. También va a tener unos diálogos importantes con otros funcionarios de alto nivel. Presidente, no, primer ministro. Primer ministro, Seamos doctor Fernando. precisos. Sí, señor. Y va a tener un encuentro. Bueno, se llevó una cantidad de ministros importante, ¿no? Se va a llevar, bueno, se llevó a Álvaro Leiva, que es su canciller,
a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, al de Comercio y Turismo, Germán Umaña, al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, a Carlos Ramón González, quien reemplazó a Mauricio Liscano, a la embajadora de Colombia en Alemania, a Yadir Salazar Mejía, que va a estar ahí con él, al viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, y al presidente de Copetrol, Ricardo Roa. A ellos los lleva para que desde Berlín puedan hacer los primeros anuncios. Al mediodía, hora colombiana, tiene que estar aterrizando el avión presidencial con esta nutrida delegación para hablar de cambio climático en Alemania. Increíble, absolutamente increíble que dejen otra vez desguarnecido el aparato administrativo del país para ir a hablar del cambio climático en Alemania. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? El interés que tendrá la gente en escuchar a Gustavo Petro hablando sobre el cambio climático. No, por favor, por favor. Bueno, ya conocemos Increíble. el discurso. Nos irán a decir que hay que seguir hablando del decrecimiento económico para que decrezcan las energías y asimismo se salve el planeta. Entonces está encargada de la presidencia de funciones presidenciales otra vez la ministra de Trabajo. En este caso, el encargado tendrá que ser Luis Fernando Velasco, que pertenece al pacto histórico, doctor Fernando. ¿Él pertenece al pacto histórico? Sí, señor. Bueno, hasta cuando yo supe, él era miembro del Partido Liberal, ¿no? Ah, claro, pero no. Ahora no. es del pacto histórico. Una corrección con todo cariño, nos hacen toda la razón. Olaf Scholz es canciller federal de Alemania. Con él tendrá reunión el presidente Gustavo Petro. Bueno, con él se va a reunir. Y hay una reunión especial de carácter mundial, algo que justifique nada va a justificar semejante viaje tan inoportuno. Acaba de regresar de Europa y se vuelve a ir para Europa el presidente de la República. Hágame el favor. Unos memorandos de entendimiento de lucha contra el cambio climático son los que ambientan esta reunión. De hecho, va a haber una reunión con colombianos que vienen a Alemania. Luego va a haber un almuerzo el día jueves con el banco, ¿qué será esto? Un banco alemán o cosa por el estilo, donde se van a reunir también con miembros de la Asociación Federal de la Industria Alemana, a unos directivos de empresas, para hablar de transformación también con el jefe de Estado colombiano. Esto es increíble. Pero bueno, está sucediendo. Y cuéntenos al fin en qué paró la paz y en qué paró el cese del fuego y en qué pararon todas estas fanfarrias que están montando con el ELN. Bien, Gustavo Petro, doctor Fernando, salió después de su visita a La Habana, Cuba, donde le agradeció a Cuba los buenos oficios, a decir que el conflicto que él llama con el ELN se acabaría en el año 2025. Eso lo dijo el presidente Gustavo Petro. Pero lo que ocurrió fue que Antonio García salió a desmentirlo, como ya lo hicieron cuando el presidente Gustavo Petro anunciaba que había firmado el cese bilateral en diciembre 31 con esa guerrilla. Lo que ha dicho Antonio García es que el presidente está equivocado, que él equivocó los puntos de la agenda y que eso que afirmó no es cierto. Pero le sumo una que es la perla que nos faltaba. Se está discutiendo en la mesa la posibilidad de en la próxima ronda hablar de el subsidio por parte del Estado para que el ELN deje de cometer delitos. Por ahora es una idea que está lista para sentarse en la mesa, para poderla discutir y no sea que terminemos pagándole al ELN para que no secuestre, no narcotrafique y no asesine colombianos. Bueno, pero le estamos pagando a las FARC. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto nos cuestan los sitios de descanso que tienen los guerrilleros de las FARC? ¿Cuánto nos cuesta la gente de las FARC a la que le estamos dando seguridad con la Unidad Nacional de Protección? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta mantenerlos en las ciudades? Entonces, ¿cuál es el problema de que al ELN también le paguemos? ¡Qué maravilla! Pues el acuerdo con las FARC, por lo menos, doctor Fernando, tenía un gasto anual de 1 billón de pesos, 1 billón con B, para poder implementar los acuerdos con las FARC. Por eso. Entonces, con el ELN van a ser 2.
Y para eso está la plata de las pensiones de jubilación. No cabe duda ninguna. Bueno, Demar, ¿habrá marcha el 20 de junio? Sí, señor, ahora marcha el 20 de junio de la oposición en las principales ciudades del país en contra de las petrorreformas y, por supuesto, en contra de estos escándalos gravísimos que se van gestando en el gobierno de Gustavo Petro. Martes 20 de junio. Martes 20 de junio. Bueno, tenemos que estar atentos para contarle a nuestros oyentes si quieren marchar para protestar por las cosas que están ocurriendo. Y usted muy pendiente para que sepamos cómo se nos van a robar a los colombianos los recursos que tenemos en los fondos de pensiones. Se los van a robar, así, sencillamente hablando. A eso equivale la reforma pensional, como lo discutíamos en una excelente exposición que nos hizo Julio César Iglesias, ¿no? Bueno. Sí, señor, vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. Las responsables, evidentemente, de que avanzara la reforma pensional el día de ayer en la Comisión Séptima del Senado de la República fueron una senadora del partido Mira y otra senadora del partido de la U. Ambas hicieron el quórum y ayudaron a la votación para que avanzara la votación de la reforma pensional en un 90%. Hoy se citó para seguir el trámite de la reforma con alguna certeza y después de lo que ocurrió ayer, se prevé que va a pasar la reforma pensional sin mayor discusión, porque de hecho las proposiciones que se presentaron contra la reforma no fueron acatadas por el gobierno, que la presentó y la tramitó como le vino en gana. No, ellos que tanto hablan del diálogo, ahí no hubo diálogo. Y lo segundo, doctor Fernando, hoy se debe seguir el trámite de reforma a la salud. Ayer lo intentaron en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero se levantó la sesión por falta de quórum. Vamos a ver cómo les va hoy. Pendientes entonces, qué dolor, cómo me duele lo del partido Mira, cómo me duele, porque el partido de la U es una conformación de unos políticos en busca de suerte y